pendientes las exposiciones de hoy día. Fue Luis Fernando, con absceso y flemón periamigdalino. A ver, entonces, Luis Fernando, ponga sus diapositivas, por favor. Doctorita, buenas tardes. Un momentito, por favor. Ya. Vamos a iniciar la grabación. Listo. Muy bien. A ver, chicos, ya estamos listos. A ver, el siguiente es Dulia, Alexandra y Flor. A ver, cualquiera que tenga listos sus diapositivas, entonces preséntenlas, ya sabían que nos toca, chicos. Se supone que está listo. Sí, doctora, yo puedo estar presentando mononucleosis infecciosa. Ya, muy bien, adelante, empieza entonces. ¿Se puede ver la pantalla, doctora? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad yo voy a exponer sobre el tema de mononucleosis infecciosa. Bueno, para hacer un breve recuento de lo que es básicamente la historia, bueno, empezando, la mononucleosis infecciosa es una, valga la redundancia, una enfermedad infecciosa que va a ser producida por un virus, en este caso el virus del Epstein-Barr sobre todo, que se caracteriza porque es benigna, autorresolutiva y que en casos muy extraños, muy raros, puede llegar a tener distintas complicaciones. Al hablar sobre lo que es la historia de ella, empezamos en el año de 1852 con Filatov y en 1856 con Emil Pfeiffer, los cuales empezaron a mencionar sobre lo que era todo el síndrome clínico relacionado con la mononucleosis infecciosa. Lo que es en el año de 1856, Emil Pfeiffer describió este síndrome clínico en dos procesos, en dos tipos, una fiebre glandular y el otro que era el Drüsenfieber. En cuanto a la fiebre glandular, él refiere que se caracterizaba porque era un episodio corto de fiebre junto con una adenopatía cervical, y en caso de la Drüsenfieber se caracterizaba porque presentaba un periodo más prolongado que duraba incluso hasta 10 días, que también el paciente presentaba fiebre, una linfadenopatía, faringitis y también llegó a presentar organomegalia. Respecto a Spruance y Evans, en 1920, los cuales emplearon por primera vez el término mononucleosis infecciosa, ellos describieron un caso de 6 estudiantes universitarios que presentaron una enfermedad febril que se caracterizó sobre todo por cambios hematológicos, ¿no? Los cuales refieren que eran células mononucleares atípicas en la sangre, lo que básicamente ellos ya empezaron a hablar sobre lo que era la linfocitosis atípica, ¿no? Y junto con una linfocitosis alcohólica, que es lo que también en la actualidad vemos dentro del diagnóstico de la misma enfermedad. En el año de 1932 tenemos a Paul y Bonnell, los cuales describieron por primera vez la elevación de los anticuerpos heterófilos en la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que hasta ahora en la actualidad sigue siendo una prueba diagnóstica más usada para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. Y ya en el año de 1968 se detectó al virus del Epstein-Barr como la causa de la mononucleosis infecciosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso es donde se vio a un trabajador que presentó, bueno, que se había infectado con virus del Epstein-Barr y que posteriormente había desarrollado la mononucleosis infecciosa, y al realizar la prueba heterófila de los anticuerpos heterófilos resultó positiva. Respecto a la epidemiología, tenemos que mencionar que el virus del Epstein-Barr va a estar ampliamente distribuido por todo el mundo y se va a transmitir por contacto entre personas susceptibles y las excretoras de este virus, ¿no? Sobre todo se dice que en todo el mundo un 95% de los adultos, sobre todo de 35 a 40 años, ya han sido infectados con este virus.
En sí, lo que es la infección por el virus del Epstein-Barr se caracteriza sobre todo porque va a producir una inflamación aguda del tejido linfático y también de las vías respiratorias altas. Y bueno, y también va a presentar áreas ganglionares cervicales, sobre todo va a afectar a las amígdalas palatinas. También los artículos rescatan mucho la relación que existe con de acuerdo al país en que las personas infectadas están, ¿no? Por ejemplo, en países en vías de desarrollo se observa sobre todo de que se presenta más este virus del Epstein-Barr antes de la adolescencia, sobre todo porque, bueno, puede estar relacionado con el contacto personal intenso y también por la higiene personal deficiente que puede haber, ¿no? Lo que va a ocasionar de alguna u otra forma una adquisición más temprana del virus y pues la posterior propagación del mismo. En el caso de los países desarrollados, es decir, que estos países ya van a tener como que más altos grados de higiene, es como que se retrasa un poco la infección, ¿no? Entonces, por eso que también la prevalencia es más en adultos jóvenes. El virus del Epstein-Barr en infancia, sobre todo en niños menores de 5 años, es subclínico y se presenta en menor del 10% de los niños que van a desarrollar una infección clínica a pesar de las altas tasas de exposición. Si es que los niños llegan a presentar la clínica posterior, son más síntomas inespecíficos de la infección del tracto respiratorio superior y también algunos niños podrían llegar a tener lo que es un rash o una neutropenia o neumonía. Y sobre todo también se destaca que en los niños que presenten, menores de 5 años que presenten esta clínica, al realizar lo que es la prueba de los anticuerpos heterófilos, en más de la mitad de los casos resulta negativa. Y ya conforme incrementa la edad de los pacientes, como vemos acá, como es de 15 a 24 años, es donde ya se considera que se produce la infección sintomática de la enfermedad, ¿no? En sí, la etiología principal de lo que es la mononucleosis infecciosa es causada por el virus del Epstein-Barr y en segundo lugar ya sería causado por el citomegalovirus. Y ya se refiere que en un 2% aproximadamente es muy raro encontrar como causante a lo que es el Toxoplasma gondii. Respecto a lo que es la transmisión, bueno, como ya lo mencioné, los humanos van a ser el único reservorio natural para el virus del Epstein-Barr. Y como este virus, este herpes virus, se caracteriza porque tiene una envoltura muy frágil, por así decirlo, entonces este no va a sobrevivir por mucho tiempo en el ambiente. Es por eso de que para que una persona pueda llegar a infectarse, tiene que tener una exposición a un virus fresco. Y para tener esta exposición a este virus fresco puede ser mediante distintos medios, por ejemplo, las secreciones orales como la saliva, secreciones genitales, por ejemplo, también refieren el contacto sexual, o también, ya que se ha visto que el virus del Epstein-Barr se ha encontrado en lo que es en el semen de líquido seminal masculino, también las células epiteliales del cuello uterino, también secreción de la mucosa rectal, del tracto respiratorio mediante las gotitas respiratorias, también la sangre, que es mediante la transfusión sanguínea. En sí, las glándulas salivales son reconocidas como el primer reservorio y van a participar en lo que es la transmisión del virus por vía orofaringea, ¿no? Es por eso que también se denomina la mononucleosis infecciosa como la enfermedad del beso. Y esta, sobre todo, bueno, después de que una persona empieza a desarrollar toda la sintomatología de la mononucleosis infecciosa, el virus puede llegar a eliminarse en las secreciones salivales en niveles elevados durante un periodo prolongado que incluso puede ser por 6 meses después del inicio de la enfermedad y ya posteriormente cae gradualmente también en un periodo prolongado, pero sí se ha visto, varias literaturas mencionan que el virus puede llegar a excretarse intermitentemente en la orofaringe, incluso durante décadas. En el 15 al 20% de los individuos, bueno, infectados, mediante estudios se ha visto de que en ellos todavía se puede recuperar el virus en la saliva. Y en el caso de que los pacientes sean inmunocomprometidos, por ejemplo, aquellos que están recibiendo, bueno, que han recibido algún trasplante de médula ósea, por ejemplo, o tal vez transfusión sanguínea, o también pacientes con SIDA, estos van a tener una mayor diseminación. Es importante hablar sobre el periodo de incubación, que va a ser de 3 a 7 semanas, pero incluso puede llegar a prolongarse hasta 30 a 50 días y la fase sintomática ya de toda la enfermedad es de 2 o 3 a 4 semanas en promedio. En cuanto a lo que es la patogenia, el virus del Epstein-Barr básicamente va a infectar va a infectar y se va a replicar en las células epiteliales del orofaringe.
Después va a llegar a infectar a las células B, y las cuales van a diseminar el virus a través de todo el sistema linforreticular. Estas células B básicamente se van a transformar en células plasmáticas, como ya sabemos, entonces así van a secretar también distintas inmunoglobulinas, incluyendo los anticuerpos heterófilos, que son los característicos de la mononucleosis infecciosa, que son anticuerpos de inmunoglobulina M, y que estos básicamente, y la activación policlonal de este virus del Epstein-Barr en estas células B van a conducir a un incremento o de la proliferación de los linfocitos T citotóxicos, particularmente de los linfocitos T citotóxicos o los supresores, y que se van a manifestar mediante la linfocitosis atípica periférica, que es lo que observamos en la imagen, ¿no? Esta linfocitosis típica periférica se presenta sobre todo después de entre 1 y 3 semanas después del inicio de los síntomas, y sobre todo son muestra de la presencia de las células TCD8 activadas y también de las células, los natural killer, como conocemos. Lo que es la proliferación de estos linfocitos T citotóxicos, sobre todo se va a dar con el objetivo de controlar la infección aguda y también la reactivación de la enfermedad, pero también a su vez van a estar relacionados que van a conducir a lo que es la linfadenopatía que se va a presentar en los pacientes, y también en que en algunos llegan a desarrollar lo que es una hepatoesplenomegalia. A pesar de toda esta respuesta inmunitaria que les mencioné, básicamente que busca siempre, ¿no?, controlar lo que es la infección lítica inicial, el virus del Epstein-Barr siempre se va a convertir en una infección de por vida. Es por eso que como mencioné en la epidemiología, puede haber una reactivación periódica con excreción oral de este virus del Epstein-Barr. Respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, en sí el espectro de la infección por el virus del Epstein-Barr incluye una infección asintomática, es decir, una enfermedad febril no especificada, y también puede llegar incluso a presentar en otros pacientes una mononucleosis con complicaciones que en casos extremos y muy raros podrá llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, las características típicas de la mononucleosis infecciosa van a incluir sobre todo lo que es fiebre, faringitis, adenopatía, fatiga y linfocitosis atípica, pero sobre todo van a tener síntomas, por decirlo, prodrómicos, que la mayoría de los pacientes presenta y que refiere que es malestar general, dolor de cabeza, febrícula, diaforesis y anorexia. Respecto a lo que es por ejemplo, la adenopatía, según estudios, se presenta en el 100% de los casos, la fiebre en un 95 a 98% de los casos, y la faringitis en un 85% de los casos. Al hablar sobre la adenopatía, se va a caracterizar sobre todo porque los ganglios que van a presentar se van a caracterizar por ser tanto ganglios cervicales o ganglios auriculares, pero posteriores. Se presentan en mayor frecuencia en comparación con unos ganglios anteriores, y se caracterizan porque tienen una afectación simétrica, son grandes, son móviles, espontáneamente no manifiestan dolor los ganglios, pero bueno, los pacientes refieren que sí hay ligero dolor a la palpación de los mismos, y de igual forma puede haber puede presentarse un dolor de garganta junto con una inflamación faríngea y exudados amigdalinos, que se caracterizan por ser blancos, grisáceos, un gris verdoso, también necróticos. Y también podrían presentarse petequias palatinas con hemorragias estradas y también máculas rojas con manchas que van a ser simétricas, que van a medir de 1 a 2 milímetros. Esto es como que una vista general de tanto los síntomas y signos que un paciente con mononucleosis puede presentar, pero en sí nosotros, para reconocer la mononucleosis infecciosa como tal, se caracteriza porque tiene una tríada clásica. Perdón, Flor, antes de que pases, por favor, antes vuelve a tu diapositiva anterior. A ver, explícanos ahí en el cuadro que has puesto faringitis. Faringitis ya es un diagnóstico. A ver, descríbenos por qué lo has puesto como síntoma. Sí, doctora. Puse faringitis porque básicamente en estos pacientes se van a caracterizar por presentar lo que es una faringe eritematosa con un exudado puntáceo grisáceo, y es muy doloroso para el paciente, ¿no? Y esto va a estar acompañado también de un exudado amigdalino, que puede ser de un color blanco, incluso un color grisáceo grueso, e incluso también en algunos pacientes puede haber lo que es el crecimiento de la amígdala, ¿no? Que va a llegar incluso a cruzar la línea media, en la línea media. Y también, aparte de lo que es este exudado amigdalino, también pueden llegar a presentar diversas petequias palatinas, junto con las hemorragias estriadas y las máculas rojas con manchas.
que es de 1 a 2 milímetros simétricas. Pero estas, por ejemplo, estas petequias palatinas y estas máculas rojas no van a ser como que específicos de la mononucleosis infecciosa, ¿no? Sino es lo que la mayoría de los pacientes refieren la faringitis. Bien, pero justamente he ahí un error. El paciente dice, tengo faringitis, y le llama al dolor faríngeo, a cualquier cosa en la faringe, pero ya faringitis, eso ya es un diagnóstico, entonces eso no es un signo ni un síntoma. Entonces ahí en vez de poner faringitis, debieras poner todo lo que acabas de mencionar. Edema, congestión de las paredes faringias, a predominio de amígdalas palatinas, etc. Ya, muy bien, seguimos. Sí, bueno, continuando, lo que nosotros vamos a tener que ver en los pacientes, por lo menos para como que lo clásico y lo más frecuente, es la triada clásica, que se va a caracterizar por una fiebre que es usualmente en picos, ¿no? Por la tarde, que es de 38 a 40 grados y que dura de 10 a 14 días. Incluso aparte de esta fiebre, bueno, el paciente, esta mal dicha faringitis, va a referir que bueno, y vamos a ver que va a haber una faringe eritematosa. De igual forma, vamos a encontrar un exudado que tal vez es puntáceo, gris o blanco, y que, como les estaba mencionando, va a estar acompañado de este crecimiento amigdalino, ¿no? Que a veces va a cruzar la línea media en la mayoría de los pacientes también, y podemos observar también lo que son las petequias que previamente les mencioné, y junto con toda esta sintomatología también presenta lo que son las adenopatías cervicales posteriores, occipitales o retroauriculares, ¿no? En cuanto a lo que es otros síntomas, ya bueno, como que que no son propios de la triada clásica, encontraríamos en algunos pacientes dolor abdominal, náuseas y vómitos, una esplenomegalia, hepatomegalia, exantema o incluso ictericia. En cuanto la mononucleosis en sí aparece en lo que es la edad adulta, presenta unas características propias en las que va a destacar sobre todo lo que es la fiebre como el síntoma más habitual, también la linfadenopatía en el 50% de los casos, y también la ictericia y hepatomegalia, ¿no? Que aparecen con mayor frecuencia en los adultos en comparación con otras edades, donde puede haber tal vez un ligero dolor a la percusión, y también en el caso de la esplenomegalia se va a ver incluso en la mitad de los casos, y que se va a presentar, bueno, esta presentación todavía va a ser máxima al inicio de la segunda semana, y que va a presentar una regresión, ¿no? En un promedio, digamos, de 10 días, pero varía mucho de pacientes. En el caso también de que se pueda presentar lo que es este rash cutáneo, rash macular, eritematoso, petequial, que va a ser, incluso podría ser parecido al eritema multiforme, y va a involucrar sobre todo las extremidades superiores y el tronco, y se puede observar en el 5% de los pacientes. En sí, las complicaciones que puede presentar esta mononucleosis infecciosa, como les mencioné, son raras. Dentro de ellas podríamos encontrar tal vez una epiglotis bacteriana grave, anemia hemolítica, una trombocitopenia moderada, pero es extremadamente raro. En algunos pacientes es que tampoco se tienen los cuidados que se les va a dar, por ejemplo, en el tratamiento que posteriormente les voy a mencionar. Podrían llegar a producir una rotura del vaso, y bueno, esta podría ser incluso un causante, ¿no? De la muerte de los pacientes. En cuanto a lo que es el diagnóstico, de entrada, como les mencioné, básicamente el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa siempre debe irse más basado en la clínica, pero también si es que se tiene una sospecha de acuerdo a la clínica que presenta el paciente, tenemos que buscar también el uso de pruebas laboratoriales para poder determinar el diagnóstico, sobre todo si es que, digamos, los casos van a presentar alguna forma de atipia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva clínica, es característico lo que es la elevación de los leucocitos, que van a alcanzar incluso valores de hasta 20.000 células por microlitros al cabo de un periodo comprendido de 2 a 4 semanas después de haber iniciado la infección. También es habitual que se presente mayor al 10% de linfocitos atípicos, como se observa en la imagen, los cuales se caracterizan porque son de mayor tamaño, tienen también mayor citoplasma, tienen vacuolas y también indentaciones de la membrana. Son los linfocitos atípicos, también tienen el nombre de las células de Downey, ¿no? Y también los pacientes van a presentar una neutropenia, una trombocitopenia moderada, que va a ser sobre todo habitual durante el primer mes de la enfermedad,
en más del 50% de los casos. En el caso de la función hepática, puede estar anormal en el 90% de los pacientes, sobre todo de los adultos, que se puede manifestar con elevación de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, pero que pues no van a estar tan elevados como, o bueno, no van a alcanzar niveles tan elevados como para considerarlo ya una hepatitis viral, ¿no? Eso ya se produciría en pocos casos, si es que van a llegar a producir esta hepatitis viral. Respecto a lo que es la prueba de Paul-Bunel, o también denominada como el ensayo de aglutinación de la microtitulación modificado por Paul-Bunel, este básicamente busca la detección de los anticuerpos heterófilos. Se caracteriza porque este es el test serológico más específico y más sensible para lo que es la detección del virus del Epstein-Barr. Si se le toma en la primera semana a los pacientes, puede resultar positiva en un 65% de los casos, pero ya mejora mucho para la tercera o cuarta semana, porque, bueno, según los estudios se ve que resulta positiva en el 85% de los pacientes. Estos anticuerpos heterófilos van a ser transitorios y van a desaparecer en un lapso de 3 meses, y en algunos casos también se ha visto que puede persistir incluso hasta 9 a 12 meses, ¿no? También puede presentar falsos positivos o falsos negativos. Falsos positivos, por ejemplo, en el caso de que si el paciente pueda padecer leucemia, linfoma, hepatitis viral o enfermedad del suero. Y bueno, falsos negativos si es que el paciente, bueno, va a estar ligado mucho a la edad del paciente, ¿no? Niños muy pequeños, como les mencioné previamente, o también una extracción precoz de la muestra. Dentro de y acompañando también a la detección de los anticuerpos heterófilos, encontramos lo que son otras pruebas serológicas que se van a basar en la detección de anticuerpos específicos frente a antígenos que van a producir el virus del Epstein-Barr, en los que van a destacar sobre todo estos tres y que se ven en el cuadro: los antígenos de la cápside viral, que van a sugerir una infección aguda; los antígenos precoces, que se refieren que la enfermedad está en curso; y los antígenos nucleares, que van a persistir de por vida. Por ejemplo, tenemos estos antígenos tempranos, o también los EA, que se subclasifican en D o en R. Se ve más lo que es el subtipo D en los pacientes, que son proteínas no estructurales que sobre todo se van a ver al inicio de todo el ciclo lítico, ¿no? Como se observa en el cuadro. Y ya pasado los 12 meses, este resultado básicamente es negativo. Persisten por meses y pues pueden reaparecer en cualquier momento de forma espontánea, no relacionado a algún tipo de estímulo. Dentro de los antígenos tardíos tenemos el anticuerpo de la inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral, y también tenemos la inmunoglobulina G contra el antígeno de la cápside viral, los cuales ambos, por ejemplo, como se observa en la imagen, van a estar presentes, van a resultar positivos si es que la enfermedad es aguda, es de 0 a 3 meses, pero sobre todo la inmunoglobulina G va a estar positiva durante incluso más, va a estar positiva incluso durante mayor a un año después de haber desarrollado los síntomas. En el caso de que el anticuerpo de la inmunoglobulina G contra la cápside viral va a empezar a incrementarse después del inicio de los síntomas, pero se caracteriza sobre todo porque va a tener un pico después de los 2 a 3 meses de haber iniciado todos los síntomas, ¿no? Y sobre todo también tenemos que recalcar lo que es EPNA, que es el anticuerpo contra el antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr, que usualmente no va a aparecer entre las 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas, pero sí va a aparecer después de 3 meses aproximadamente y va a persistir de por vida. Y bueno, como ya les mencioné, el anticuerpo heterófilo, la inmunoglobulina M, que es la prueba, ¿no?, que se utiliza en la actualidad y es la más específica y con más sensibilidad para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, siempre se debe establecer como que ver que frente a otros agentes capaces de generar una mononucleosis en las que las pruebas para detectar la infección por el virus del Epstein-Barr resulten negativas. Entonces, en este caso debemos de considerar lo que es una toxoplasmosis, rubiola, tal vez neoplasias, adenovirus, también virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis A y también difteria.
Por ejemplo, como se observa en el cuadro, empezamos, como ya les mencioné, siempre se empieza con la clínica del paciente, ¿no? La triada clásica, si es que también presenta una adenopatía y la amigdalitis puntata grisácea o esas placas blancas que podemos observar, que observamos en la anterior imagen. Entonces, si es que el paciente tal vez no presente esta clínica como tal, podríamos considerar el hecho de una amigdalitis infecciosa. Entonces, se le daría un tratamiento antibiótico y si es que se produce un rash por el hecho de darle penicilina a estos pacientes, siempre considerar de que estemos frente a lo que es, esta mononucleosis infecciosa producida por el virus del Epstein-Barr. Si es que, bueno, después del tratamiento antibiótico se cura el paciente, significa que estamos frente a la amigdalitis infecciosa. En el caso de que después de ver toda la clínica del paciente y corroborar de que sí la presenta, se le pide, como ya se vio en las anteriores diapositivas, un hemograma donde se ven los linfocitos disatípicos mayor al 10% en la sangre periférica, también la bioquímica para ver la elevación de las enzimas hepáticas y también serología del Epstein-Barr. Si es que resulta positivo, entonces ya corroboraríamos que es una mononucleosis infecciosa, pero si es que es aún negativo, pero sí tenemos la alta sospecha de acuerdo sobre todo a la clínica y también a los resultados obtenidos, entonces se utilizaría mucho lo que es el EBNA, que es los anticuerpos contra el antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr, donde si resulta positivo también referiríamos que es una mononucleosis infecciosa y si es que en caso es negativo, observar, ¿no?, mucho lo que es el diagnóstico diferencial, como ya les mencioné previamente. Entonces, respecto a lo que es el tratamiento, básicamente esta enfermedad no tiene un tratamiento como que específico y eficaz frente a la enfermedad viral, por lo que el tratamiento siempre de la mononucleosis infecciosa se caracteriza por ser de carácter sintomático, ¿no? Entonces, podríamos considerar siempre utilizar lo que son los analgésicos antipiréticos para combatir sobre todo los síntomas generales que presenta el paciente, como la fiebre, la inflamación, el dolor, los antiinflamatorios, anestésicos, para aliviar las molestias de la zona faríngea. El uso de corticoides no es recomendado en caso de que no sea una mononucleosis complicada, es decir, tal vez el paciente llega a presentar una obstrucción de la vía aérea, anemia hemolítica aguda, enfermedad neurológica o afectación cardíaca grave. En ese caso recién se utilizan los corticoides. Aunque sí se ha visto de que puede incluso llegar a cortar la duración de la fiebre, también las linfadenopatías y los síntomas orofaringeos de la enfermedad, solo se recomienda en caso de que sea complicado, si no, no se utiliza. Y siempre recomendar lo que es el tratamiento no farmacológico a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, una ingestión abundante de líquidos, una dieta blanda, reposo relativo para poder reducir el riesgo de rotura del vaso. Se recomienda a los pacientes que no hagan ningún tipo de deporte de contacto, por lo menos durante un mes, o hasta ver confirmada que ya hay una completa resolución de la esplenomegalia. En el caso del uso de lo que es, por ejemplo, antivirales como el aciclovir, no se recomienda su uso, aunque sí se ha visto que pues disminuye lo que es la presencia de virus en la orofaringe, pero no tiene efecto sobre los síntomas de la infección latente o persistente. Entonces, por esa razón no se considera el uso de aciclovir. Y también en el caso de los antibióticos, queda restringido solamente a los casos en los que existe una infección bacteriana documentada, ¿no? Si es que tú le das a un paciente con mononucleosis infecciosa un tratamiento con penicilina o eritromicina, puede llegar a producir un exantema, una urticaria en el paciente. Eso es todo, doctora. Ya. Muy bien, a ver, entonces, la primera pregunta responde Dayan Salwa. Presente, doctora. Muy bien, a ver, responde la primera pregunta. ¿Cuál es la tríada clásica de la clínica de la mononucleosis infecciosa? A, fiebre, faringitis y dolor abdominal, febrícula, faringitis y adenopatía, fiebre, hepatomegalia y faringitis o fiebre, faringitis y adenopatía. La de fiebre, faringitis y adenopatía. Bueno, sí es lo correcto. Como les mencioné, la fiebre que se resuelve en 14 días aproximadamente. Bueno, faringitis mal dicho, pero siempre el paciente va a presentar lo que es este exudado amigdalino, también con una posible hipertrofia de la amígdala, eritema, dolor de ¿Hipertrofia o edema? hipertrofia en algunos casos, doctora, porque puede llegar incluso a pasar de la línea media. Y bueno, acompañado con edema, ¿no? Porque es completamente una inflamación. Exacto, es inflamación, es edema.
No es hipertrofia, la hipertrofia no se presenta en un tiempo tan corto. Muy bien, a ver, siguiente pregunta, la responde Diego Mayorga. La prueba de Polven reactiva se debe reconfirmar con otra prueba para detectar anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. ¿Verdadero o falso? Diego, Sí, doctora. A mi parecer, esta es verdadero. ¿qué dice la expositora, Flor? Bueno, en sí la respuesta sería falsa. Los anticuerpos heterófilos reactivos en un paciente con un síndrome, o sea, ya tenemos la clínica del paciente, ¿no? Ya nos está sugiriendo que podría ser mononucleosis por el virus del Epstein-Barr. Le realizamos la prueba de polvo Noel para ver si es que va a haber anticuerpos heterófilos y si es que esta resulta reactiva, es decir, si hay presencia de estos anticuerpos heterófilos, entonces ya no es necesario realizar más pruebas para detectar anticuerpos específicos contra el virus del Epstein-Barr. Se Claro, caracteriza porque es la prueba diagnóstica de elección de la claro, mononucleosis. solo cuando hay duda habría que ampliar el estudio. Muy bien, siguiente pregunta, la responde Nicolás Yepes. ¿Cuál es el enunciado verdadero respecto a la mononucleosis infecciosa? Afecta más a adultos mayores, los niños, sobre todo menores de 5 años, presentarán la clínica más severa, afecta más a adolescentes y adultos jóvenes y los pacientes inmunocompetentes tienen la clínica más severa. Afecta más a adultos mayores. La respuesta es afecta más a adolescentes y adultos jóvenes, como les mencioné, sobre todo entre 15 a 24 a 30 años. Y en todo el mundo, un 95% de los pacientes ya adultos ya tuvieron la infección confirmada. Pero es más, afecta a la clínica, adolescentes y adultos jóvenes. Perfecto. La siguiente pregunta la responde Carla Zárate. ¿Cuáles son los medios de transmisión de la mononucleosis infecciosa? Secreciones orales como saliva, gotitas respiratorias y secreciones purulentas, saliva, transfusión sanguínea, fomites, contacto sexual, transfusión sanguínea, saliva, gotitas respiratorias y orina, o la orina, saliva y mal higiene. A ver, Carla. Carla no está. Carla ha dispensado el curso, doctorita. Ah, ya, con razón, ya tiene varias faltas. Bien, entonces, Denise Sanabria. Doctora, ¿sería por contacto sexual, transfusión sanguínea, saliva, gotitas respiratorias o orina? Sí, esa sería la respuesta correcta. Ya, muy bien. Siguiente, a ver quién ha respondido. Denise, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta la responde Gabriela Salazar. ¿Se puede dar antibióticos como una ampicilina en el tratamiento de la mononucleosis infecciosa? Sí, junto con analgésicos, no porque puede presentar exantema y urticaria, sí en fase aguda de la enfermedad y no porque el paciente creará resistencia al tratamiento. ¿Qué dice Gabriela? Doctora, sería no porque puede presentar exantema o urticaria. Sí, es lo correcto. El administrar la ampicilina, por ejemplo, va a producir el prurito y la erupción eritematosa maculopapular en un 90 al 100% de todos los pacientes. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta la responde Ashley Salazar. ¿Cuál es el resultado laboratorial en pacientes con mononucleosis infecciosa? Leucopenia, neutropenia y trombocitosis, leucocitosis, neutrofilia y trombocitosis, leucocitosis, neutropenia y trombocitopenia, leucopenia, neutrofilia y trombocitopenia. Sería leucocitosis, neutropenia y trombocitopenia. Sí, bueno, va a haber una leucocitosis que puede elevarse incluso hasta 20.000 células después de las 4 semanas de haber iniciado la infección, y también la neutropenia y trombocitopenia, ¿no? Durante el primer mes de la enfermedad. Ya, muy bien. A ver, tenemos siguiente pregunta, la responde Andrew Vázquez. Paciente adolescente que tenga un cuadro de amigdalitis de larga evolución y fiebre de 38 grados con presencia de adenopatías, se sospecha de una mononucleosis infecciosa. ¿Cuáles son las características de la adenopatía que esperaría encontrar? La inflamación simétrica de lo que viene a ser la secuencia ganglionar. ¿Qué más? Solamente eso, ¿no? Y que espontáneamente pueda tener la fiebre, ¿no? La tría, que es la fiebre grande, y tal vez también dentro del laboratorio
la neutropenia, la leucopenia y la triada que viene, ¿no? Sí, es lo correcto. Para aumentar nomás, ver que, por ejemplo, los ganglios cervicales van a ser, los cervicales y los auriculares posteriores van a ser los más afectados y también se caracteriza porque, bueno, sí, espontáneamente las adenopatías no van a presentar dolor, pero a la palpación sí van a estar sensibles y sobre todo que va a alcanzar su punto máximo en la primera semana de la enfermedad, ¿no? Ya, perfecto. Y por ejemplo, para diferenciarlo de otro tipo de adenopatías, que son adenopatías prácticamente generalizadas, es en todo el cuello, las axilas, las ingles y grandes y dolorosas a la palpación, como dijo vuestra compañera. Muy bien, siguiente pregunta la responde Brian Takuri. ¿En qué consiste el tratamiento de la mononucleosis infecciosa? Dar corticoides al paciente, dar aciclovir, dar tratamiento para aliviar los síntomas del paciente, dar antibióticos junto con analgésicos. Buenas tardes. Creo que sería dar tratamiento para aliviar los síntomas del paciente. Sí, no hay un tratamiento específico para la mononucleosis, solamente es de carácter sintomático, antiinflamatorios, analgésicos, y evitar siempre lo que son los corticoides, excepto en casos complicados, aciclovir no se da, y tampoco los antibióticos. Perfecto. Omar Vargas. Siguiente pregunta. Los linfocitos T citotóxicos buscan controlar la infección crónica y la reactivación en la patogénesis de la mononucleosis infecciosa. Doctora, ¿sí? La respuesta sería que es falso. Los linfocitos T citotóxicos no buscan controlar la infección. Sí, es lo correcto. Buscan controlar lo que es la infección aguda y la reactivación, no la infección crónica. La siguiente pregunta es, la infección se resuelve de modo espontáneo al cabo de 2 a 3 semanas y el paciente también deja de transmitir la enfermedad en ese lapso de tiempo. ¿Qué dice Uriel? Uriel no está. A ver, responda a esa pregunta Melissa Tiso. Melissa. Hola chicos, ¿me oyen? Se le escucha, doctora. A ver, ¿no me escuchan a mí o no escuchan a Doctora, su... le respondió por el chat. Sí, se le escucha, doctora. Ya. A ver, Uriel no estaba. Melissa, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el chat? A ver. Dice que está mal su micrófono. Bien, pero ¿y cuál es la respuesta? Ya, Melissa. ¿Quién dijo eso? Melissa. Sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, ¿tenemos más preguntas, Flor? No, esas son las únicas, doctora. Las 10 preguntas. Ya. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta de los del resto de los compañeros? Mientras, a ver, ¿quién tocaba? Ya está listo. Tocaba Alexandra, Luis. Dulia y Ya, Luis Luis. Fernando. A ver, el que esté listo. Luis, Dulia o Alexandra. Sí, doctora, ya proyecto. Bien. Bien, entonces importante también... Doctor, una pregunta por mientras. Sí, dime. En nuestro medio, ¿hasta dónde es factible hacer las pruebas para poder hacer el diagnóstico? Porque no creo, ¿no?, que se pida antígeno para hacer el diagnóstico. Ya, la En nuestro prueba de medio. Polvunet lo hacen muchos laboratorios, es posible, y pues el 90% del diagnóstico lo da la clínica. Ya todo lo que he mencionado, ¿no? Todo ese proceso, edema, congestión, dolor, fiebre, y las adenopatías, la hepatoesplenomegalia, que son casi patognomónicas asociadas a esas otras sintomatologías. Y sí hay laboratorios que hacen pruebas de Polvunet y, por supuesto, el hemograma, ¿no? Lo hacen en todas partes.
¿Ya? Muy bien, a ver, Luis Fernando, adelante con tu tema. Listo, doctorita. Bien, vamos a hablar sobre el flemón y el absceso periamigdalino. El flemón, o también llamado celulitis, y el absceso periamigdalino son infecciones difusas o son formas de colección que básicamente se ubican entre la cápsula amigdalar palatina, las fibras horizontales del músculo constrictor superior de la faringe y las líneas verticales del músculo palatofaringeo. Entonces, encontramos a la amígdala palatina y también encontramos al músculo, a las fibras horizontales del músculo constrictor superior de la faringe y a las fibras verticales del palatofaringeo, que suelen encontrarse más o menos por ahí. Esta enfermedad fue descrita durante el Imperio Romano, aunque no fue hasta el siglo XIV que el cirujano francés Guy de Chauliac describió su drenaje, ¿no?, con la técnica que ha sufrido poco o ningún cambio hasta la actualidad. Esta enfermedad inicialmente es un tipo de celulitis que forma posteriormente una colección purulenta a la que se le denomina absceso. Generalmente es unilateral y hasta un 3% suele ser bilateral. La mayoría se localiza en el polo superior de la amígdala. Ahora, esta constituye la infección de tejidos y el espacio profundos del cuello más frecuente en la población adulta y aproximadamente en 30% de los casos, un 30 de casos de cada 100.000 habitantes. Ahora, del 10 al 20% de los pacientes tienen antecedentes de amigdalitis frecuentes. Ocasionalmente ocurre en pacientes sin amigdalitis o amigdalitomizados, que el tabaco también puede ser un factor de riesgo. Ahora, este cuadro es capaz de originar morbilidad grave como fascitis necrotizante y mediastinitis, así como una mortalidad elevada si no es diagnosticada a tiempo. Ahora, hay algunos procedimientos, son muchos los procedimientos que, incluidos la terapia con antibióticos, más con lo que se realiza, o puede ser el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Que se pueden realizar funciones aspirativas repetidas, antibióticos más el drenaje quirúrgico, antibióticos más punción y drenaje, la amidalectomía durante el proceso infeccioso o también llamados en caliente, y la amidalectomía diferida, etc. Ahora, en la mayoría de los casos puede ser causado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también se puede estar dado por el estafilococo aureus meticilina resistente. Ahora, dentro de los síntomas podemos incluir fiebre y escalofríos, dolor de garganta intenso, que generalmente es unilateral. Puede producirse también dolor de oído, al lado ipsilateral a la afección. Hay dificultad y dolor al abrir la boca. Hay problemas para deglutir. Puede estar dado por la cealorrea, generalmente del mismo lado del absceso. Hay hinchazón facial o cervical. Puede darse cefalea, la voz velada o gangosa también. Ganglios inflamados en la mandíbula y garganta, y además son sensibles y puede presentarse rigidez en el cuello. Ahora, en el caso del diagnóstico, es netamente clínico. Se recomienda siempre la valoración oral. En ocasiones, muchas veces, para determinar el agente etiológico, se requiere la aspiración con aguja o incisión o el drenaje para la comprobación. En la analítica, lo que se busca son los restantes de fase aguda, un hemograma simple, iones, cultivo faríngeo y material de drenado. Esto muchas veces no es necesario para el diagnóstico, pero para lo que sirve es básicamente valorar la gravedad y la actitud terapéutica a tomar frente al absceso. Ahora, la aspiración se puede dar usando una aguja. También se utiliza la tomografía computarizada para ver básicamente si hay afección más profunda del cuello. Y pues, suele usarse también la endoscopía de fibra óptica en caso la vía respiratoria esté bloqueada. Ahora, como consecuencia de la vía respiratoria bloqueada, hay un compromiso, ¿no? Entonces, el drenaje es espontáneo y también puede producirse drenaje y broncoaspiración.
Ahora, puede extenderse a otras zonas por proximidad, como puede ser el espacio parafaringeo, el paravertebral y hacia el mediastino. En el caso del tratamiento, el antibiótico de elección es la amoxicilina con el ácido clavulánico endovenoso. Ahora, en caso no se disponga, también puede darse penicilina G más metronidazol endovenoso, o puede darse el pipetazo endovenoso. Ahora, si el paciente presenta alergia a las penicilinas, puede darse la clindamicina endovenosa, o si el agente causal es el estafilococo aureus meticilino resistente, se puede usar vancomicina o linezolid endovenoso. Se puede considerar el uso de cefalosporinas de segunda o tercera generación en los casos más graves. Ahora, la amoxicilina con el ácido clavulánico es endovenoso, puede darse de 100 miligramos kilogramo día cada 6 horas hasta un máximo de 8 días, de 8 gramos por día. Puede darse vía oral de 50 a 100 miligramos kilogramo cada 12 horas hasta un máximo de un gramo día. La clindamicina es endovenoso, puede darse de 20 a 40 miligramos por kilogramo día cada 6 horas hasta un máximo de 4.8 gramos día. La vancomicina endovenosa, 40 miligramos por día cada 6 horas hasta un máximo de 2 gramos por día. El linezolid, si en caso el paciente tiene menos de 12 años, se considera 30 miligramos por kilogramo día cada 8 horas, y si el paciente es mayor de 12 años, se considera 20 miligramos por kilogramo día cada 12 horas, hasta un máximo de 1.2 gramos al día. Ahora, la técnica con aspiración es considerada de elección en el absceso periamigdalino, no complicado. Es mucho menos invasiva y dolorosa, y ha demostrado ser efectivo en niños mayores que son colaboradores, ¿no?, o pacientes con enfermedades hemorrágicas, cuando se trata de evitar la anestesia general. Tiene un porcentaje de éxito del 94%, y solamente el 4% de los pacientes requieren una segunda aspiración. Ahora, en el caso de la incisión y el drenaje o la amidalectomía, en caso de que ésta obstruya la vía aérea y pueda presentar recurrencias, está indicada en algunos pacientes. Estaba apagado. Por favor, a ver, muéstrame el cuadro clínico. Y hay tantas imágenes, ¿por qué no me has puesto imágenes de los abscesos periamigdalinos? A ver, hinchazón, voz velada, rigidez de cuello. Y hay algo mucho más común en la signosintomatología. ¿Tienes, a ver, alguna figura del absceso periamigdalino? A ver, un momentito, doctora. Bueno, y como ha mencionado vuestro compañero, este cuadro es bastante doloroso. El paciente dificulta en mover la lengua, le cuesta muchas veces abrir la boca, muchas veces se acompaña de trismus. Trismus quiere decir que no puede abrir la boca, y eso complica aún más no solo el diagnóstico, sobre todo el tratamiento, porque si no puede abrir la boca no van a poder hacer la incisión, drenaje, la aspiración, todo eso. Y bueno, puede haber más que rigidez, bueno, rigidez de cuello también, algunos ganglios. A ver, mira, has hecho una narración un poco monótona del tema, viendo tantas figuras que pueden ser más demostrativas de todo lo que ahí dice. Ya, no, esa no es. Eso es amigdalitis eritematopuntácea. Ya, bueno. Este ya está drenado. No hay otro más de un proceso activo. Bueno, podría ser esa imagen inferior izquierda, pero quizás inicial, porque cuando el flemón está bien manifiesto, protruye todo, protruye el velo del paladar, desplaza la úvula hacia el lado contralateral por el aumento de volumen, y entonces este aumento de volumen tan grande incluso causa lo que dices ahí, insuficiencia respiratoria, ¿ya?
Entonces, esa es la manifestación más típica. Fuera de lo que ya dijo, fiebre, dolor, malestar, intenso dolor, al examen físico, lo más importante es un gran aumento de volumen de la zona de la amígdala, incluso se pierde la anatomía, ya no se reconoce el pilar anterior, no se reconoce el pilar posterior, y bueno, inicial, porque ni llega siquiera a la amígdala, es una eritematopuntácea, porque ahí se reconoce aún las estructuras. Y este aumento de volumen que protruye el velo del paladar, protruye la úvula y la desplaza al lado contralateral y por supuesto disminuye el espacio deglutorio. Por eso es que estos pacientes también tienen dificultad para deglutir y por eso hay que darles la vía oral porque tampoco van a poder tragar las pastillas y bueno, es un cuadro mucho más agresivo, ¿no? Muy bien, a ver, de todas formas haremos las preguntas. Muéstranos tus preguntas. La primera pregunta la responde Rit Chara. Sí, a ver, ¿está Rit? Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Sí. Adelante, te escuchamos. Doctora, la ubicación de lo que es el absceso, va más ubicado lo que son en zonas de la cápsula de la amígdala. Esto puede estar también afectando lo que son los músculos a nivel de lo que son los constrictor superior de la faringe, el palatofaringeo también, ¿no? Ya, y este flemón y absceso Básicamente, periamigdalino. Ya, perfecto. A ver, nuestro expositor, Luis Fernando. Este absceso periamigdalino es más frecuente en ¿cuál de las amígdalas? Según vi el reporte es en el derecho, que normalmente es el más inflamadito. Bueno, lado, pero a lo que voy es ¿cuál de las amígdalas de Valdeyer son las afectadas? Eso sí no sé. Tú has hablado de que tiene cápsula y justamente que este proceso infeccioso se produce a nivel de la cápsula. El primer de ellos... Sí, doctor, entre la cápsula y las fibras horizontales del músculo constrictor superior de la faringe. Ya, perfecto. ¿Y cuál de las amígdalas del anillo de Valdeyer tiene cápsula? Eso se los he dicho en el primer momento que hemos descrito el anillo de Valdeyer. A ver, ¿quién lo puede responder? ¿Qué dice Yanela Condori? Nada, Yanela no está. Janet Cruz. Hola. A ver, ¿en cuál de las amígdalas del anillo de Valdeir se produce este flemón o absceso periamigdalino? En las amígdalas palatinas, doctor. Palatinas, perfecto. Janet, ¿cuál de las amígdalas del anillo de Valdeir tiene cápsula? Vamos, Janet. Ya no sabe. Chasca Espirilla. Presente, doctora. ¿Cuál de las amígdalas de Valdeir tiene cápsula? Doctora, en este caso no es también la amígdala palatina. Claro. Tu compañero ya le ha respondido por las dos antes. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. La responde Percy Escalante. ¿Percy está? Percy no está. Sí, doctora. Presente, doctora. Ya, muy bien, Percy. ¿En qué grupo etario se presenta el flemón o absceso periamigdalino? Se presenta en la adolescencia, doctora. La adolescencia. ¿Qué dice Luis Fernando? Luis Fernando. Es más que todo en los adultos, doctora, pero
hay una, es como que está creciendo más la afección en la adolescencia ahora, doctora. Ahora, Pero bueno, como el tabaco viene a ser un factor de riesgo, entonces se sigue considerando que es en la población adulta. bueno, generalmente es adulta joven, entre 20 y 30 años de edad. Muy bien. ¿Con qué síntoma inicia un flemón o absceso periamigdalino? Pamela Ferrell. Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, la respuesta sería con un flemón o celulitis. ¿Qué dice Luis Fernando? Sí, doctora, es el síntoma inicial, ¿no? A nivel de la inspección oral, que suele presentarse la celulitis. No, estaría mal. En todo caso, la pregunta está mal planteada, porque ahí dice, ¿qué síntoma? Y flemón es un diagnóstico, absceso es un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Luis Fernando? Tú mismo responde tu tercera pregunta. Por la fiebre y por la adenofagia. A ver, Joyce, ¿qué dice? Bien, doctora, lo característico Joyce de Gap. esto es que sí, bueno, no presenta. ¿Sí que no se te entiende? ¿Me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho, responde. Bien, lo clásico es que se presente, por ejemplo, dolor, malestar general, fiebre, adenofagia, pero lo clásico es que en un corto tiempo los síntomas se van agravando más. O sea, se intensifican, esa es la característica en un poco tiempo. Ya, perfecto. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta, Luis Fernando. Y la responde Lee Doctora, Martínez. Dime. buenas tardes. Dime, Carla. Disculpe, no sé si me ha llamado a mí. Bueno, yo tampoco, no sé, pero ya que estás ahí, responde la siguiente pregunta. La 4. Mireya. Puede causar disfunción respiratoria. ¿Es verdadero, doctora? ¿Qué dice? Puede causar obstrucción respiratoria, verdadero o falso. ¿A qué te estás refiriendo con esa pregunta, Luis Fernando? ¿Al flemón, al absceso, ambos? Sería en todo caso el absceso, pero que sí puede causar obstrucción respiratoria. Ya, entonces, a ver, Luis Fernando, ¿cuál es la diferencia entre flemón y absceso? El caso del flemón es básicamente la inflamación nada más de la amígdala palatina, y el absceso ya viene a ser el proceso infeccioso de No, esa no es la diferencia. A ver, Joyce, ¿cuál es la diferencia entre flemón y absceso? Bien, entre flemón es en sí como una inflamación difusa y en el absceso ya es una colección, pero también aquí vi que se diferencia también de la celulitis, porque celulitis también es infección incluyendo el tejido celular subcutáneo. Ya, pero falta, bueno, en todo caso, a ver, siguiente pregunta. Diana González, ¿cuál es el parecido entre flemón y absceso? Parecido entre flemón y absceso. Sí. Que los dos son ¿Cómo lo infecciosos. defino? Perfecto. Ambos son procesos infecciosos, ¿no es cierto? Y ahí viene que ese proceso infeccioso lo puedes detectar en flemón o absceso. A ver, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre flemón y absceso, Diana? La diferencia, doctora. Sí. Bueno, como Entonces, dijeron ambos que son procesos infecciosos. ¿Y la diferencia? sí, que uno se presenta como una colección, ¿Y el otro? que el otro es bueno, el otro no. El otro es
No sé, doctora. Ahí te está soplando tu compañera. ¿Ah, sí? A ver, Luis Fernando, el el otro es expositor, difuso. ya. A ver, Luis Fernando, el expositor, el que domina nuestro tema. A ver, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre flemón y absceso? En que el flemón es una inflamación difusa y el absceso es una colección ¿Colección de qué? de pus. De eso, de secreción purulenta. Muy bien. Secreción purulenta. Ya. Y en el cuadro clínico, ¿cuál sería la diferencia de un flemón y de un absceso, Luis Fernando? O mejor dicho, en el examen físico. Que al examen físico el flemón, como es difuso, va a aparecer más con zonas más eritematosas que otras. Y el absceso es solo como un puntito. Puntito. No es la diferencia. A ver, ¿quién dice esa diferencia? Yamil Francisco. En Presente, el doctora. examen físico, ¿cuál es la diferencia entre flemón y absceso? Primero podría ser, como dicen, los bordes difusos, doctora, que va a tener inflamación. También, si es inflamación, pues va a tener también lo que es edema. Eritema también puede haber, doctora. Ambos tienen edema, ambos tienen eritema. Es otra la diferencia. A ver, ¿qué nos dice Cecia Manotupa? Doctor. En el examen físico, ¿cuál es la diferencia de flemón y absceso? Doctora, en el flemón se va a ver, o en el examen físico, es... no me acuerdo, doctora. Ya. A ver, Luis Fernando. Pero ya me dijiste. A ver, en el examen físico. O bueno, Joyce, a ver, ¿cuál es la diferencia en el examen físico entre flemón y absceso? Es creo en el drenaje, doctora, porque cuando se punza el Drenaje flemón, es pues sale tratamiento. sangre. No, ya. Drenaje es tratamiento. Estoy preguntando examen físico. Ahí así es deformante, ¿o no? ¿Y el tamaño? No. La delimitación, doctora. A ver, amplíalo un poco mejor, Carlos. Es que en el absceso, doctora, es como está delimitado. O sea, es como una zona determinada y localizada, mientras que el flemón es más que solo el problema y también hay pus por el borde. No exactamente. Ya, estamos de acuerdo hasta que flemón es un proceso infeccioso difuso y absceso es una colección. Ahora, ¿cómo diferencio? ¿Alguien levantó la mano hace un momentito? ¿No lo capté? Bueno, no sé. Bien, la diferencia sería que el proceso de flemón, como es difuso, todo el tejido está indurado. Entonces, si yo toco, voy a tocar toda la parte eritematosa, todo esa dura. Pero si ya hay colección, si ya hay absceso, dentro de esa masa dura voy a encontrar una zona fluctuante. ¿Qué quiere decir? Blandita. Yo la toco y se nota que detrás del tejido que estoy tocando hay una cosa blandita que sería la colección, ¿ya? Incluso eso nos orienta para hacer el tratamiento. Si yo lo noto todo indurado, ¿qué me dice? Que no hay colección. Entonces, ¿dónde voy a cortar? No habría dónde cortar, de dónde drenar. Pero si ya encuentro esa zona blandita que me está indicando que detrás de esa mucosa hay esa colección purulenta, es allí donde voy a pinchar para corroborar el diagnóstico, o ahí es donde voy a incidir con el bisturí para permitir el drenaje. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Luis Fernando. Muy bien. Quinta pregunta. A ver, la responde
Danari Riveros. Presente, doctora. Bueno, puede ser que puede haber una endocarditis. ¿Qué otras afecciones cardíacas puede causar endocarditis? Luis Fernando, ¿qué dice? Sí, doctora, como está ocasionado por el estreptococo del beta hemolítico del grupo A, entonces puede causar endocarditis, pero también puede causar pericarditis. Muy poco frecuente, pero. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, la responde Yandela Edo. ¿Para qué sirve la analítica sanguínea? Dice ahí. ¿Yandel está? Sí, doctora, presente. Ya. Bueno, en este caso nos va a servir para valorar la gravedad del proceso y para decidir la actitud terapéutica. A ver, ¿qué dice Luis Fernando? Sí, doctora, ya que la analítica sanguínea no es como tal para el diagnóstico, sino simplemente de valoración. Sí, qué tan fuerte es la infección o qué tan grave, ¿no? Perfecto. En un hemograma, en un absceso o flemón periamigdalino, más o menos, ¿cuántos leucocitos encontraré? ¿Me dejo entender? A ver, Luis Fernando, describe el hemograma en un absceso periamigdalino. Luis Fernando. Doctorita, no ¿Qué hay? sale bien, Linfocitosis, neutropenia, plaquetopenia, ¿qué hay? Un momentito. Componentes del hemograma, Luis Fernando. La hemoglobina, o sea, claro, Ya, hemoglobina, tiene hemoglobina. hematocrito, Ya, ¿cómo estaría la hemoglobina? normal, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Qué El otra cosa hematocrito hay? también estaría normal. Y a ver, si es. Vamos a encontrar leucocitosis, doctora, pero Eso, a predominio leucocitosis. de. Ya, leucocitosis. ¿Y cuánto más o menos de leucocitosis? ¿Encontrarás 11.000 leucocitos o 20.000 leucocitos? Eso sí, no sé, doctora. Pero tú mismo lo estás diciendo, que eso nos da la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, si la infección es leve, tendremos pues unos 12.000 leucocitos. El siguiente tema que va a hablar tu compañera, la amigdalitis eritematopulácea, en su hemograma saldrá pues 12.000, 13.000 leucocitos, pero en un absceso periamigdalino vendrán 18.000, 20.000 leucocitos, que eso nos está indicando precisamente la gravedad del proceso infeccioso. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿para qué sirve la analítica? Ya. Séptima pregunta, la responde Lee Martínez. Dice, ¿diagnóstico es netamente clínico, verdadero o falso? Doctora, buenas tardes. En este Hola. caso sería verdadero. Ya. ¿Qué dice Luis Fernando? Sí, doctora, como ya había mencionado, Muy bien. las imágenes son solamente para valorar si hay compromiso en cavidades profundas de cuello o como la analítica de sangre, que es solo de valoración. Ya, perfecto. Muy bien. Su siguiente pregunta. Ya no tengo más preguntas. Oye, la tarea eran 10 preguntas. Muy bien, a ver, gracias, deja de compartir mientras tu compañera pone sus diapositivas. Estaremos comentando algo más.
A ver, siguiente expositor, ¿está listo? ¿Se logra ver, doctora? Sí, sí, se ve. Doctora, compañeros, muy buenas tardes. Continuando con las exposiciones, ahora el tema que voy a exponer es herpes faríngeo. Bien, a modo de recuerdo, vamos a hablar primero del virus herpes simple. Sabemos que este es un prototipo de la subfamilia alfavirus, miembro de la familia Herpesviridae. Va a constar de una doble cadena de ADN y va a comprender dos virus relacionados que son el herpes virus simple 1 y el herpes virus simple 2. Va a estar ampliamente distribuido con una prevalencia mundial del 67% y va a existir cierta variabilidad en las tasas de seropositividad a nivel geográfico, siendo mayores en África con 87% de prevalencia global y más bajas en América, con tasas de 40 al 50%. También sabemos que el periodo de incubación va a ir de 2 a 14 días. Y algo importante es que el virus herpes simple 1 se asocia tradicionalmente a lesiones orales y mucocutáneas que van por encima de la cintura, y el herpes virus simple tipo 2 a lesiones genitales y a recurrencias más frecuentes. Ahora, cuando se produce la enfermedad, vamos a ver que la clínica varía desde formas leves mucocutáneas, que son la mayoría, a formas graves como encefalitis o enfermedad neonatal. Las manifestaciones mucocutáneas típicas van a ser las lesiones vesiculosas herpéticas, bien en el sitio de contacto primario o bien a distancia por autoinoculación. Bueno, periódicamente también el virus puede reactivarse y migrar hacia la piel o mucosas, causando las lesiones típicas. Generalmente esto en la zona de primoinfección, ¿no? Pero de manera menos florida. También hay que mencionar que los pacientes inmunodeficientes, como aquellos con algunas inmunodeficiencias primarias, infección por VIH, trasplantes, neoplasias, malnutrición, entre otros, van a tener mayor afectación, ¿no? Y posibilidad de diseminación cutánea y visceral. Ahora, los factores desencadenantes de la recurrencia de la infección van a ser la radiación ultravioleta, la fiebre, el estrés emocional, la inmunodepresión, entre otros. Ahora, hablando propiamente de las infecciones por el virus del herpes simple tipo 1, Dulia, no sé si soy solo yo o los demás. Está muy bajo tu audio, casi no se escucha. Ahora, doctora. Se escucha mejor. Decía que ahora, hablando propiamente de las infecciones por el virus del herpes simple tipo 1, vamos a ver a las infecciones de la cavidad oral. Dentro de estas, las manifestaciones clínicas de la faringitis herpética. Primero, la primera infección herpética por el virus herpes simple de tipo 1 puede manifestarse por faringitis, pero más a menudo por gingivoestomatitis aguda. Va a aparecer en el niño de 1 a 4 años o en el adulto joven mayormente. El principio va a ser brusco, con fiebre elevada y disfagia intensa que el paciente manifiesta, ¿no?, que le impide la alimentación. Bien, la faringitis herpética se va a caracterizar por vesículas múltiples, ¿no?, que se van a romper rápidamente para dar lugar a ulceraciones dentro de una base inflamatoria que va a afectar amígdalas, pilares y velo. Va a estar habitualmente asociada a una lesión difusa con erupciones vesiculosas y o ulceraciones que se van a presentar en toda la cavidad bucal y también en los labios. Bueno, el diagnóstico va a ser esencialmente clínico y no va a parecer estar justificado recurrir a serologías específicas en la mayoría de los casos, ¿no? Aparte de terrenos particulares, por ejemplo, inmunodepresión y entre otros, la evolución va a ser espontáneamente favorable y el tratamiento va a ser puramente sintomático. Eso sería todo, doctora. Era muy cortita la información. Ya, bien, a ver. Entonces responde la primera pregunta, Geraldine Macías. Doctora. Geraldine, no se te oye. No, doctora, estaba leyendo la pregunta. El virus
de herpes simple se asocia tradicionalmente con lesiones orales y mucocutâneas. ¿Sería verdadero, doctor? Ya, muy bien. Siguiente pregunta la responde Daniela Alemán. Sí, doctora. Respecto a la sintomatología, el principio, ya. Respecto a la sintomatología, el principio es brusco con fiebre elevada y disfagia intensa. ¿Sería verdadero, doctor? Ya, ¿qué dice Dulia? Sí, doctor, está bien. Les había mencionado eso, ¿no? Que el principio es brusco, el paciente viene con fiebre y refiere que no puede alimentarse bien, ¿no? Que es la disfagia intensa. Muy bien. Siguiente pregunta la responde Olinda Mesa. ¿Olinda? No está. Sí, doctora, presente. Ya. ¿Cuál es la respuesta? La tercera pregunta, doctora. Falso, doctora. Ya, ¿qué dice Dulia? ¿Está de acuerdo o no? Sí, doctora, está bien, es falso. Ya. Paola Pasa, responde a la siguiente pregunta. Paola. Sí, doctora. Aquí dice, mencione 3 factores desencadenantes de la recurrencia de infección por el virus del herpes simple. Pues puede ser fiebre, estrés emocional y radiación ultravioleta. ¿Qué dice Dulia? ¿Está de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Ya, muy bien. Quinta pregunta la responde Elena Arenas. Doctora, la pregunta 5, el diagnóstico de la faringitis herpética es, doctora, es clínico. Ya. ¿Qué dice Dulia? ¿Está de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Les había mencionado que el diagnóstico es netamente clínico. Muy bien. Siguiente pregunta la responde Lorena Vaca. Lorena no está. Sí, doctora, recién. Ya. Los pacientes inmunodeficientes tienen riesgo de mayor frecuencia de reactivaciones y mayor gravedad. Verdadero, doctora. Ya. Siguiente pregunta, Carla Serna. Presente, doctora. Bien, las manifestaciones mucocutáneas típicas son las lesiones vesiculosas. Esta sería verdadera. Ya. Octava pregunta la responde Yadira Caguana. Presente, doctora. Está habitualmente asociada a una lesión difusa de toda la cavidad bucal y de los labios. ¿Es verdadero, doctora? Ya. ¿Qué dice Dulia? ¿Está de acuerdo? Sí, doctora, también les había mencionado eso. Muy bien. Marcial Cagua, la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál de las imágenes muestra una faringitis herpética? Sería la A, doctora. ¿Qué dice Dulia? Está bien, doctora, porque la B es una gingivoestomatitis y la C es una amigdalitis con placa. Ya. Bien, no veo bien. Muy bien. Siguiente pregunta, a ver, entonces la responde Alexandra Valladares. Sí, doctora. Dice, la faringitis herpética se caracteriza por vesículas múltiples con una base inflamatoria que afecta a las amígdalas, los pilares y el velo. Sería verdadero, doctora. Ya. Está Muy bien, bien. doctora. Ya. Eso es la bibliografía que he utilizado y eso es todo. Ya, a ver, Caterín Camacho. Esas lesiones del herpes que ha mencionado tu compañera, ¿cómo son? Y tienen otro nombre, ¿cuál es? Doctora, disculpe, mi compañera Xiomara no tiene internet.
Ya, segunda vez, ya está, falta 2 veces. Muy bien. Salomé Carpio. Siguiente Presente, pregunta. doctora. Digo, hola. Presente, doctora. Buenas tardes. Ya. ¿Cuál es la... A ver, descríbeme una lesión herpética. Podríamos hablar acerca del herpes labial, doctora, también de la faringitis herpética. Y bueno, la faringitis herpética se presenta con faringitis exudativa o lesiones ulcerosas en las amígdalas con un exudado gris. También tiene adenopatías cervicales y fiebre. A ver, Dulia, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Sí, doctora. Así dice la definición. A ver, Dulia, tú misma, descríbeme una lesión herpética y qué otro nombre tiene. Doctora, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Dulia. Las lesiones herpéticas van a ser infecciones causadas no por el virus del herpes simple. Se van a conocer como fuegos labiales o ampollas febriles. Y el otro nombre que tiene son estomatitis herpética. Ya, muy bien, chicos. Se me perdió un rato la conexión, pero ya volvimos. A ver, estábamos. ¿En quién me describe una lesión herpética y qué otro nombre tiene? Carlos ha levantado la mano. Doctora, ¿no son lesiones en base eritematosa conocidas como en agua de rocío, si no me equivoco? Pétalo de rosa. De vesícula, ¿no? Es una pequeña vesícula. ¿Y cómo es que generalmente la solemos encontrar? Doctora, ¿me escucha? Hola chicos, a ver, ya volvimos. ¿Me oyen? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces estábamos en una lesión de herpética como es y qué otro nombre tiene. A ver, nadie mientras se prepara con sus diapositivas. Alexandra.
Doctora, ¿no se le conoce como una vesícula en base eritematosa o también llamada en agua de rocío en rosa? Agua de Ya, rocío. sí, sí puede ser, pero hay otro más común. El paciente no te dice, bien, vengo con una lesión en rocío, te dice otra palabra que es más común. Agua de roca. ¿Perdón? ¿Afta? Apta. Las famosas aptas. ¿Y cómo son las aptas, Flor? Descríbeme un apta. Como lo menciona mi compañero, básicamente es base eritematosa, pero tiene como una superficie blanquecina. Y es lo que Blanquecino, perfecto. ¿Ese blanquecino qué es? Eso ya lo hemos visto, creo que en nuestra clase pasada, resolviendo el caso clínico. Al reventarse la vesícula deja una zona expuesta, como una pequeña úlcera, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hemos dicho que en las mucosas en general, cómo son las costras? ¿Qué color? ¿Y qué es? Es una costra de fibrina, doctorita. Perfecto, muy bien. Adelante, Alexandra, con tu tema. Está bien, doctora. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el tema de amigdalitis aguda. Bueno, algunas generalidades de las amígdalas palatinas, pues estas son masas de tejido linfoide y forman parte del anillo de Waldeyer, ¿no? Y estos están recubiertos por un epitelio estratificado no queratinizado y van a estar irrigados por la arteria lingual, la rama tonsilar y la rama faríngea ascendente. En cuanto a la inervación, estas van a estar inervadas por las ramas tonsilares del nervio glosofaringio y el nervio palatino menor. En cuanto a su ubicación, estas van a estar ubicadas en ambos lados de la orofaringe, por debajo del paladar blando, ¿no? Entre los pilares anteriores y posteriores, como podemos observar en la imagen. Amigdalitis se define como la inflamación de las amígdalas palatinas y también va a estar inflamada la orofaringe. Se conoce que vamos a tener dos etiologías, menciona hasta una tercera que van a ser por los hongos, pero no está muy descrita. En cuanto a la etiología viral, se conoce que es la más frecuente, está entre un 80 a un 90% de la etiología de la amigdalitis aguda. Dentro de ellas vamos a tener a la influenza, la parainfluenza, al enterovirus, adenovirus y el virus de Epstein-Barr, ¿no? En cuanto a la etiología bacteriana, solo suponen un 10 a un 20%, ¿no? En cuanto al agente más importante, vamos a tener al Streptococcus beta hemolítico del grupo A y también al Streptococcus aureus y al Staphylococcus dorado. Algo importante que resaltar es que los pacientes de forma general con una amigdalitis aguda van a presentar disfagia, una adenopatía cervical y la presencia de amígdalas eritematosas con o sin la presencia de exudado. Esto va a depender del agente etiológico. Ya. Muy bien, antes retrocede por favor la diapositiva. Muy bien, ahí dices que la amígdala se ve eritematosa. Retrocede para que se vea la figura que tienes debajo. A ver, ¿esa amígdala te parece eritematosa? Más, doctora, se ve inflamada, ¿no? ¿A qué le llamas inflamada? No se ve tan eritematosa, doctora. ¿Perdón? No se ve muy eritematosa, generalmente es un rojo vivo. Yo diría nada eritematosa. Yo veo ahí el mismo color, la úvula, el velo del paladar, la lengua y hasta la pared posterior. Ahí no hay eritema ninguno. Entonces, esa imagen no corresponde a una amigdalitis. ¿Ya? Y me hablas de edema. Tampoco veo edema allí. Doctora, bueno, en imágenes me salió amigdalitis, entonces la coloqué. Pero hay otras imágenes, doctora, más adelante que sí. Bueno, a ver, ya, pero esa no corresponde a amigdalitis. Seguimos. Ya, doctora. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se conoce que aproximadamente 40 millones de consultas en Estados Unidos, esa es por una amigdalitis aguda, ¿no? Esa se presenta en épocas de lluvia y baja temperatura, ¿no? Y el mayor porcentaje de infecciones son de etiología viral, como lo había mencionado, y que en un 90 a un 95% en menores de 3 años es de etiología viral, y en cuanto a un 50 a un 70% en mayores de 3 años es de etiología viral.
En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que van a existir algunos factores de riesgos, como es el hacinamiento, por ejemplo, donde va a ingresar el microorganismo a la cavidad oral y esos se van a fijar al epitelio tonsilar y esos lo van a colonizar, ¿no? Entonces va a haber una hipertrofia linfoide, va a haber una producción, una infiltración de neutrófilos, ¿no? Estos se fagocitan y procesan los macrófagos, ¿no? Entonces estimula la respuesta inmune celular y humoral y los antígenos van a vencer a los anticuerpos, entonces va a presentar la inflamación con la infección, ¿no? Como les había mencionado, vamos a tener dos tipos, ¿no? La amigdalitis aguda viral y la amigdalitis aguda bacteriana. Dentro de las características de la amigdalitis aguda viral, vamos a tener que dentro de las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente, es que va a presentar odinofagia, una rinorrea serosa, la presencia de tos, lagrimeo y disfonía, ¿no? En cuanto a los agentes etiológicos asociados a la amigdalitis viral, vamos a tener a la influenza, la parainfluenza, el enterovirus, adenovirus y el virus de Epstein-Barr. Bueno, en esta imagen vamos a poder observar las amígdalas eritematosas, ¿no? Como ya lo había mencionado. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser analgésico, antipirético y una hidratación abundante. En cuanto al tratamiento, el mejor analgésico y antipirético que vamos a emplear va a ser el paracetamol, ¿no? Y hidratación abundante. Ese va a ser el único tratamiento y también se podría considerar una dieta blanda, ¿no? En estos pacientes ya que presentan odinofagia, disfagia, ¿no? En cuanto a una... Perdón, ¿puedes retroceder un poquito? Muy bien, como ha dicho vuestra compañera, y estas amígdalas se ven eritematosas y edematosas. Miren que, no sé qué decir, la textura del epitelio que cubre esa amígdala se ve como más engrosadita. Eso se llama edema y está enrojecida. Si comparan con el velo del paladar, con la lengua, incluso ahí se ve la pared posterior faríngea, están menos rosaditas que las amígdalas palatinas mismas. Entonces, esta imagen sí corresponde a una amigdalitis aguda viral. Muy bien, sigue. Dentro de las amigdalitis de origen bacteriano, vamos a tener que las principales manifestaciones clínicas es la presencia de fiebre. Generalmente el paciente va a tener fiebre alta de 39, 40 grados, el paciente va a estar en un mal estado general, va a presentar disfagia o dinofagia, ¿no? Y la forma de inicio que va a diferenciar a la causa viral, que esta va a ser de inicio súbito, ¿no? A diferencia de la viral, que esta va a ser de forma gradual. Los agentes etiológicos que van a estar asociados a la amigdalitis bacteriana, vamos a tener al Streptococcus betemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus y Staphylococcus dorado. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que realizar un cultivo del exudado amigdalino o faríngeo, ¿no? También se puede emplear el test de detección rápida antigénica de Staphylococcus betemolítico, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, necesariamente vamos a tener que dar antibióticos, analgésicos, antipiréticos y abundante hidratación. En este cuadro vamos a poder observar los diferentes antibióticos que podemos usar. Dentro de ellos vamos a tener a la penicilina B oral, ¿no? Que en niños va a ser una dosis de 250 miligramos y en adultos de 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, ¿no? También se le puede dar amoxicilina oral de 500 miligramos, igual, ¿no? 2 veces al día por 10 días. También se puede emplear la penicilina G benzatínica de 1,2 millones como dosis única, ¿no? Y para los pacientes alérgicos a las penicilinas podemos emplear las cefalosporinas de segunda generación, podemos darle también acitromicina de 500 miligramos por 5 días. También podemos dar la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y para, como antipirético y analgésico, paracetamol también. O también podemos darle ibuprofeno y también abundantes líquidos. Ahora, como sabemos que el cultivo más o menos demora 3 días, podemos emplear los criterios de Centor. Estos criterios de Centor más o menos nos ayudan en cuanto para iniciar el tratamiento antibiótico, porque es importante que estos pacientes con amigdalitis aguda reciban un tratamiento, ya que el Streptococcus betemolítico del grupo A produce, ¿no?, la fiebre reumática.
Entonces, en cuanto a estos criterios, va a considerar la fiebre mayor a 38 grados, la adenopatía cervical anterior, que es dolorosa, ¿no? El exudado faringo amigdalar y la ausencia de tos, ¿no? Como podemos observar, los tres primeros criterios se ven, ¿no? En un paciente con amigdalitis aguda bacteriana. La ausencia de tos, la tos generalmente está presente en las amigdalitis virales, ¿no? Entonces, cuando tenemos un puntaje de 0 a 1, existe entre un 2 a un 6% de que no sea según el ejemplo, grupo A, ¿no? Si tenemos un puntaje de 2 a 3, existe entre un 10 a un 28% de que no sea el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, y cuando tiene un puntaje de 4 a 5 ya podría, ¿no?, iniciarse un tratamiento antibiótico, ¿no? Pero mencionan que este criterio no es muy útil, pero lo considero de importancia, ya que estos criterios se ven, ¿no?, al observar el paciente, que se encuentra en una amigdalitis aguda. Ahora, en este cuadro vamos a ver las diferencias en cuanto a la etiología, ¿no? Como podemos ver, la amigdalitis vírica, en cuanto a la epidemiología, va a ser estacional, ¿no? En cambio, la bacteriana se puede presentar en cualquier época del año, ¿no? Había mencionado, la vírica es de forma gradual, ¿no? En cambio, la amigdalitis bacteriana va a ser de inicio brusco, ¿no? En cuanto a la edad, también es importante, ¿no? La vírica va a estar presente en cualquier edad, pero generalmente menores de 3 años, ¿no? Y la bacteriana se va a presentar en mayor frecuencia en los niños en edad escolar, ¿no? La fiebre, el paciente con amigdalitis vírica generalmente hace fiebres menores a 38 grados, ¿no? Y la bacteriana, como ya le había mencionado, generalmente tiene fiebres altas, 38, 39, 40 grados, ¿no? En cuanto al dolor, la vírica es de poca intensidad, a diferencia que la bacteriana va a ser un dolor mucho más intenso, ¿no? En cuanto a los síntomas de la vírica, síntomas catarrales, la tos, lagrimeo, no pueden presentar incluso hasta aftas bucales, faringias, ¿no? Y un exantema no es uniforme. A diferencia de la bacteriana, puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? En cuanto a las formas clínicas de las amigdalitis, vamos a tener 3 tipos de presentaciones clínicas. La primera va a ser las amigdalitis eritematosas y eritematopultáceas, que estas van a representar el 90% de las presentaciones clínicas de las amigdalitis, ¿no? Pero esto va a depender también del agente etiológico, ¿no? Las amigdalitis eritematosas, pues vamos a observar que la mucosa orofaringea va a tener un rojo intenso, ¿no? Estas mencionan que estas van a ser resecas y también, como podemos observar, estas van a ser edematosas, ¿no? A diferencia de la eritematopultáceas, estas generalmente son de origen bacteriano, ¿no? Las eritematosas de origen viral, como las vamos a ver, y las eritematopultáceas van a ser de origen bacteriano, ¿no? Vamos a ver una mucosa orofaringea rojo intenso, ¿no? Y también la presencia de placas blanquecinas, ¿no? Purulentas que van a recubrir las amígdalas palatinas, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Otra de las formas clínicas va a ser la amigdalitis ulceronecrótica, ¿no? En este caso, las amígdalas también van a estar edematosas, congestivas, pero van a presentar una ulceración, ¿no? Y también se va a observar una solución de continuidad, que esta puede estar delimitada a nivel de la amígdala, en la faringe posterior, paladar blando, y que se caracteriza por tener, por ser blanquecinas y tener un color más o menos grisáceo. Algo muy importante, o en qué casos vamos a observar, uno de los más importantes es la angina de Wiesen, ¿no? En estos casos, generalmente es en pacientes jóvenes, y el motivo de consulta también es una odinofagia, febrícula y una astemia marcada. El diagnóstico también se va a realizar mediante un frotis faríngeo, ¿no? Donde se va a identificar a la bacteria anaerobia, que es el bacilo
difuso pilar o de Pauth de Vicent, o también puede ser causado por la Fusobacterium necrotum o el Treponema vicenti. Algo que también podemos mencionar, que esta úlcera necrótica también puede estar presente en pacientes con galino o también en pacientes con chancro sifílico, ¿no? En estos casos, el diagnóstico va a ser el cultivo, ¿no? O las pruebas treponémicas que también nos pueden ayudar a identificarlo. Otra de las formas clínicas va a ser las amígdalas pseudomembranosas y las formas en vesícula, ¿no? Las pseudomembranosas se van a caracterizar porque las amígdalas van a estar recubiertas por un exudado blanquecino espeso, ¿no? Y las formas de la amigdalitis vesicular generalmente van a estar asociadas a causas virales. Dentro de ellas vamos a tener van a tener las vesículas, como podemos observar en la imagen, y también vamos a ver pequeñas ulceraciones que son poco profundas, pero estas van a ser el resultado de la ruptura de las vesículas. Generalmente esto se presenta en niños de 8 a 10 años, ¿no? Y tiene causas virales. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener, en cuanto a la sospecha de una complicación, ante pacientes con antecedentes de una amigdalitis no tratada o con una pobre respuesta al tratamiento, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen un empeoramiento de los síntomas, ¿no? ¿no? Dentro de ellos vamos a tener al absceso periamigdalino, a la obstrucción respiratoria, una hipoplasia amigdalina, ¿no? La fiebre reumática si no reciben un tratamiento, y también a la glomerulonefritis postestreptocócica. Eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. A ver, gracias. Deja de compartir tu pantalla. Vamos a poner la muestra. Muy bien. A ver, Alexandra, repítenos, por favor, el cuadro clínico de una amigdalitis eritematopultácea. Ya, doctora, está bien. Bueno, la eritematopulácea, esta se va a caracterizar por ser eritematosa, ¿no? Esta va a tener una coloración rojo intenso, ¿no? Y también... Perdón, cuadro clínico, no examen físico. Cuadro clínico, manifestaciones, signos y síntomas. A ver. Ya, doctora, disculpe. Bueno, en cuanto a la clínica, el paciente va a venir con odinofagia. El paciente va a venir con disfagia, odinofagia. El paciente va a tener tos, puede tener rinorrea, la presencia de febrícula. ¿Febrícula o fiebre? Estamos hablando de eritematopulácea. Doctora, podrían presentar febrícula, en sí una febrícula, pero algunos refieren que no hay la presencia de fiebre, a diferencia de la eritematopulácea, que es de causa bacteriana. ¿Y la primera de la que me estás hablando, cuál es? De la eritematosa. Ya, eritematosa pura, tú me dices del aspecto viral. Yo me estoy refiriendo a la eritematopulácea, que sería la bacteriana. La bacteriana. Bueno, esta se caracteriza también por la presencia de edema, ¿no? Estas van a ser eritematosas, van a tener un color rojo intenso, y algo que es importante, van a ser la presencia de estas placas blanquecinas purulentas, ¿no? Ya, perfecto. Dale, que me hablas con el examen físico. A ver, Luis Fernando, ¿cuáles son los síntomas que el paciente manifiesta en un absceso o flemón periamigdalino? O a ver, en otras palabras, ¿en qué se parecen esta amigdalitis eritematopulácea con el absceso periamigdalino? ¿Luis Fernando está? Chicos. ¿Luis Fernando? ¿O me salí otra vez? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora.
Ya, entonces, ¿qué pasó con Luis Fernando? ¿Se fue de la clase? Ni modo, solo queda Alexandra. Mira, ¿se ven las imágenes que estoy mostrando? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, a ver, entonces, ¿cuáles son, a ver, las similitudes entre ambas patologías? La de la izquierda es una amigdalitis eritematopulácea o bacteriana, ¿no es cierto? Y la de la derecha es un absceso periamigdalino o flemón periamigdalino. ¿Cuáles son los parecidos? A ver qué dice Lee Martínez. Nada, tampoco está. A ver, de los presentes. ¿Quién me responde? Ay, nada, quiero que esté más grande, pero quiero verlos porque no los veo. Bueno, en todo caso va a quedar como tarea. Tómenle a ver una foto y me van a decir cuáles son los parecidos y las diferencias. Me van a hacer un cuadro de parecidos y diferencias entre ambas patologías. Doctora, el absceso en sí va a ser la complicación de una amigdalitis bacteriana. Sí, es cierto lo que tú dices, pero lo que yo quiero enfatizar es, a ver, y tomen bien nota de lo que es la pregunta. Primero, similitudes entre cuadro clínico de amigdalitis eritematopulácea y absceso periamigdalino. Y segundo, diferencias al examen físico entre una amigdalitis y un absceso periamigdalino. Y tercero, a ver, ¿qué diríamos? Descripción, hallazgos laboratoriales entre amigdalitis eritematopulácea y un absceso periamigdalino. ¿Ya? ¿Queda claro? En todo caso lo voy a poner en el aula virtual y me van a responder ahí. Ya va a ser una tarea calificada, pero... Va a ser como un foro, doctora. Sí, podría ser. A ver, bien, ya les estoy mencionando verbalmente y en todo caso para que me puedan mandar por escrito y poderlo calificar, lo voy a poner en el aula virtual. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda, pregunta que quede al respecto? Doctora, ¿hasta Dime. cuándo vamos a tener para enviar esto? Ya, les voy a dar una semana, hasta el próximo martes de tener grabación. Está bien, doctora, gracias. Listo, muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima semana, ¿ya? Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas Hasta luego, tardes. hasta luego.